Vamos a pasar de formación teológica y litúrgica, pues Él sea nuestra luz, nuestro amparo y nos ayude a comprender este misterio de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a, como siempre, a compartir la pantalla y aquí está. Y bueno, pues nosotros seguimos hacia adelante, ¿eh? Hemos ya entrado en este segundo ciclo de la oblación del Señor, que os decía que comenzaba con la Cuaresma, que ya la vimos en la clase anterior, y ahora llegamos a lo que es el núcleo celebrativo de esta parte, de este ciclo de la oblación, que es el Triduo Pascual. Al Triduo Pascual le vamos a dedicar 3 sesiones. Hoy vamos a ver la Pascua, lo que es la Pascua del cristiano, y el prólogo del Triduo. La semana que viene veremos los otros 2 días del Triduo, el Viernes Santo y el sábado de la sepultura del Señor. Y luego, después de Semana Santa, terminaremos este bloque pues hablando tranquilamente de la vigilia pascual y de la cincuentena pascual, ¿no? Porque me parece que estas celebraciones de la Semana Santa tienen un significado y una ritualidad tan rica que no se pueden ver así como los pajaritos, ¿no? Saltando por encima de las cosas, no, sino que prefiero detenerme, aunque larguemos un poquito el curso en 1 o 2 semanas, prefiero detenerme y verlo todo, explicar los textos y ofrecerlo también a vosotros, ¿eh? Entonces, bueno, pues empezamos la clase de hoy. Empezamos la clase de hoy con el Triduo Pascual. Bien, lo primero es la Pascua del cristiano, la Pascua del Señor. Cuando hablamos de Pascua, ¿qué entendemos? Porque desde el principio, en el cristianismo, se dio un paso de celebrar la Pascua semanal, que era cada 8 días, en el domingo, como ya vimos en los textos anteriores, ¿verdad? De San Justino, cuando hemos visto la historia de la liturgia en el curso pasado, veíamos que había una celebración semanal del Día del Señor. Pero pronto se da el paso a una conmemoración anual del Día del Señor, ¿no? De la Pascua de Cristo. Y esto, bueno, pues tenemos como algunos testimonios de la Escritura, como es la primera carta del apóstol San Pedro, ¿no? Que todo apunta, según los exégetas, a que pudiera ser una especie de homilía bautismal, ¿no? En torno a una celebración amplia del bautismo, del bautismo de los cristianos. Para la Pascua cristiana, primero tenemos que hacer un pequeño comentario sobre la Pascua judía, ¿no? Para los judíos, la Pascua tenía 2 dimensiones. Uno era la liberación de Egipto, que era, digamos, el carácter conmemorativo, el pasado, y otro, la inauguración, la venida del tiempo mesiánico, que es lo que se esperaba. Por eso los judíos todavía siguen dejando en la cena de Pesaj o el Seder pascual, siguen dejando una silla vacía en la mesa con su plato y con todo, porque en cualquier momento creen ellos, ¿no?, que puede venir Elías a inaugurar, a preparar esos últimos tiempos del Mesías. Bien, no obstante, esta idea de liberación de Egipto, la idea que tenía el mundo judío en la Pascua, pues es recibida por los cristianos. Solo que ahora la van a vivir redimensionadas, ¿por qué? Por la última cena de Jesucristo. Para ellos ya no es tanto la liberación de Egipto de un momento pasado, sino la liberación del pecado y la nueva vida que nos ha traído el Mesías, que es Jesucristo, Señor nuestro. Esta Pascua semanal, que es celebrada con una reunión, con una sinaxis eucarística, los domingos, ahora va a ser también celebrada anualmente
del mismo modo con una gran sinapsis eucarística, pero a la cual, como vimos la semana pasada, había que prepararse con un ayuno mucho más intenso. Un ayuno que era de 3 días antes de la celebración de la Pascua. Y ese es el germen de la Cuaresma, pero también es el germen de ese triduo pascual que prepara la gran vigilia de la Pascua. En el siglo II, comienza a celebrarse anualmente. Hay un testimonio de la carta del apóstol Pedro, que sigue un esquema de vigilia, un esquema de sinaxis, bautismal, etc. Pero hay otros documentos, como la Epístola de los Apóstoles o la famosa homilía pascual de San Melitón de Sardes, que habla de Cristo como nuestra Pascua. Es una homilía muy amplia, hay una versión bilingüe griego-español, donde va haciendo una serie de prefiguraciones aplicadas a Cristo, ¿no? Cristo vendido en José, Cristo inmolado en Isaac, en el Cordero de Isaac, etcétera, ¿no? Son, testimonios que nos hablan de una homilía en un contexto pascual y bautismal. Van estas dos cosas, estas dos ideas de la mano. Y también sabemos, por estos documentos y por otros, pues que había una vigilia con lecturas y con Eucaristía. El Pseudo Hipólito, que también es un escrito del siglo III, incorpora a esta celebración, a los datos que ya veníamos conociendo, la celebración del bautismo y los sacramentos de la iniciación cristiana. Pronto esta celebración se desglosa con un ayuno, como os he dicho, un ayuno intenso que lo debía preparar del viernes y del sábado. Como apunta Tertuliano, escritor africano del siglo II, III, a caballo entre uno y otro, en su obra De Baptismi. Es el primer tratado sobre el sacramento del bautismo que conocemos en la Iglesia. En el siglo IV, pues tenemos el testimonio insuperable por la riqueza de datos que ofrece, las descripciones que nos da, de la peregrina Egeria, que va a Jerusalén, que junto con San Ambrosio y con Agustín en África, ya comienzan a hablar de ese triduo pascual, del viernes, del sábado y del domingo, ¿vale? Peregrina Egeria, siglo IV, San Ambrosio de Milán, siglo IV, y San Agustín, a caballo entre el cuarto y el quinto, ya empiezan a hablar de un triduo de Pascua, que es viernes y sábado de ayuno, y domingo con la gran celebración eucarística y bautismal. Siglos después, pues ya nace, ¿no?, la cincuentena de Pascua y la Cuaresma, que es la que conocemos ahora, como un desarrollo y una preparación a ese triduo respectivamente. De esto ya hablaremos más adelante. Pero claro, hay un problema en torno a la Pascua, y es ¿cuándo hay que celebrar la Pascua? La fecha de la Pascua, que es la controversia cuatordecimana. ¿Por qué? Esta controversia, antes permitidme un excursus, yo os voy a recomendar un libro de un autor muy conocido que se llama Raniero Cantalamessa, que se llama La Pascua de nuestra Salvación. Está en el editorial San Pablo, La Pascua de nuestra Salvación, Raniero Cantalamessa. Aquí él, que es un patrólogo, ahora es cardenal, ¿no?, muy ligado a la renovación carismática católica, aquí él hace un estudio muy bueno a nivel teológico y a nivel espiritual de las fuentes bíblicas y patrísticas en torno a la Pascua, que es la Pascua judía, que es la Pascua cristiana. Y en la última parte de este libro, él aborda la cuestión que ahora yo os voy a explicar, que es la controversia en torno a la fecha de Pascua, los cuatordecimanos, que se llamaban. Bien, al principio en la Iglesia había dos tradiciones. Una tradición que estaba en las iglesias de Asia Menor, de Siria, lo que sería hoy, la iglesia de Asia Menor, que sería Turquía, ¿vale? Esa de Turquía. En esa iglesia, es la iglesia de Esmirna, por ejemplo, son todas iglesias joánicas, ¿vale? Son las iglesias que aparecen
en el Apocalipsis, y en esas iglesias la tradición que habían recibido de los apóstoles y que defendía, entre otros, San Policarpo de Esmirna, que era un niño cuando él escuchaba y conocía a los apóstoles y escuchaba al apóstol San Juan, ¿no? Cuenta la crónica que él se ponía de niño a los pies del apóstol San Juan para escuchar el Evangelio. Bueno, pues ellos habían recibido una tradición muy fiel a los judíos de celebrar la Pascua el 14 de Nisán, que era la fecha judía y que sigue siendo la fecha judía de la Pascua. El 14 de Nisán. Cayeran lo que cayera. Si el 14 caía en domingo, muy bien. Si caía en sábado, si caía en viernes, si caía en donde fuera. El lunes, en martes, donde fuera. Pero por otro lado estaba la postura de Roma. Una postura lógica que decía que la Pascua había que celebrarla en torno al mes de Nisán, al 14 de Nisán, pero obviamente había que procurar que fuera en domingo, porque era domingo el día en que el Señor había resucitado. Claro, por eso Jesucristo, sabemos que el sábado de que él estuvo muerto, era 14 de Nisán, porque era el día de la Pascua de los judíos. El Viernes Santo es cuando Cristo muere, es decir, cuando matan al Cordero sin quebrarle ningún hueso. Cristo muere en la cruz sin que le partan los huesos, las piernas. Cristo es enterrado el sábado 14 de Nisán y resucita la mañana del domingo 15 de Nisán. Entonces había un conflicto entre esas dos flechas. Un conflicto que llevó a unos niveles en los que el mismo Papa Víctor I, pretendía, y de hecho lo hizo, excomulgar a todas las iglesias orientales de Asia Menor que mantuvieran la fecha del 14 de Nisán y no la fecha que decía la Iglesia de Roma. Tuvo que intervenir San Ireneo de León pidiendo mesura al Papa, diciéndole: haz el favor de cuidar también la moderación que han tenido tus antecesores, porque aunque había este problema, nunca se atrevieron a condenar una práctica que efectivamente venía de un apóstol, que era San Juan. Claro, la tradición joánica en las iglesias de Asia era muy fuerte. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿no?, que nosotros sí sabemos que el Señor dijo en la última cena: tomad y comed, tomad y bebed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, etc. Porque lo hemos recibido por tradición paulina y por el evangelista Mateo, por el evangelista Marco y por el evangelista Lucas. Pero las iglesias que recibieron el evangelio de Juan no tienen las palabras de la consagración. No, o mejor dicho, no tienen estas palabras de consagración. Juan en la última cena simplemente cuenta el lavatorio de los pies. Y parece ser, dicen los exégetas, por entre ellos Raymond Brown, en su comentario al Evangelio de Juan, que en las palabras "yo soy el pan de vida para la vida del mundo", probablemente fuera una especie de palabras de consagración, ¿no? Este es el pan que da la vida al mundo. Fuera unas palabras de consagración eucarística. Todo apunta, es una hipótesis que se maneja. Con lo cual, la tradición joánica, ya digo, es muy distinta al resto, siendo igual de válida, siendo igual de cristiana que las otras. Entonces ellos pesaban. Claro, si el Papa Víctor hubiera firmado una excomunión a toda Asia Menor, imagínense el cisma que se hubiera provocado, porque la mayoría del cristianismo estaba allí. Aún no se había implementado el cristianismo en Occidente, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que toda esta controversia llega hasta el Concilio de Nicea en el año 325, donde ahí se dice que se fijaría la fecha de la Pascua en el domingo después del plenilunio del equinoccio de primavera, es decir, después del 14 de Nisán, en torno al 22 de marzo o el 25 de abril. Por eso la fecha de Semana Santa siempre está entre estas dos, bien en 22 de marzo o bien en torno al 25 de abril. De hecho, algún año que ha caído el Viernes Santo ha caído el 25 de abril. Y 25 de abril más allá no ha ido, ¿no?
¿Cómo se había de comunicar esto? Bueno, pues la solución era comunicada por las cartas festales o pascuales que se mandaran a los obispos. Y esto lo hacían los obispos de Alejandría, porque tenían fama, buena fama de astrónomos, de saber calcular las fechas por las estrellas, por los calendarios lunares, etcétera. Y entonces esto los comunicaban al Papa: este año la fecha de Pascua cae tal día. Y el Papa mandaba esa carta al resto de obispos, para que supieran en qué año, en qué día se habría de celebrar la Pascua ese año. ¿Qué ocurre en el siglo XVI? Bueno, pues en el siglo XVI hay un Papa, Papa Gregorio, me parece que es el Gregorio XIII, creo que es Gregorio XIII, que se dan cuenta de que hay un desfase de días en el calendario, en el cómputo del calendario de Juliano, del emperador Juliano, y deciden ponerle remedio, haciendo el año bisiesto, de tal manera que hay una oscilación entre 6-7 días de días que sobran y que se tienen y que se quitan, ¿no? Por ejemplo, esto afectó que, curiosamente, Santa Teresa de Jesús muere el 4 de octubre y la enterraron al día siguiente, que era ya 15 de octubre. Con lo cual, del 4 de octubre al 15 de octubre, esos días desaparecían, ¿no? Al hacerse esa renovación, esa actualización del calendario, pues vuelve otra vez a separarse, a distanciarse la fecha de la Pascua. ¿Por qué? Porque los ortodoxos, que ya habían entrado en cisma desde el siglo X, siglo XI, pues claro, les decían que no se reconocían en ese calendario y quién era el Papa para quitar y poner días, ¿no? Y que estaba yendo en contra de la tradición. Por eso actualmente vemos que la Pascua la celebramos los católicos después del 14 de Nisan, como pone ahí, mientras que los ortodoxos la celebran casi que unas semanas después, porque siguen el calendario juliano, no el calendario gregoriano, que es el que trastocó de nuevo la fecha de la Pascua. La solución de Nicea, que es la que ha llegado hasta hoy, que es la que los católicos mantenemos, fue confirmada de nuevo por el Concilio Vaticano II. Y hoy sigue habiendo intentos de negociación para que todas las iglesias del mundo, la ortodoxa, la católica, la anglicana y las comunidades eclesiales emanadas de la Reforma de Lutero, pues podamos volver a celebrar la Santa Pascua todos juntos el mismo día. Pero esto es algo difícil, no voy a decir que sea imposible o improbable, ojalá que no fuera así, ¿no? Pero es algo muy difícil porque, claro, dense cuenta lo que supondría, ¿no? Ya a nivel incluso social, esta unificación de las fiestas de Pascua, ¿no? Bien, vamos a entrar ya en el triduo pascual. ¿Qué entendemos por triduo pascual? Es un periodo de tiempo, un espacio de tiempo de 3 días, triduo, 3 días, en el que la Iglesia conmemora la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y son, pues, el momento central de todo año litúrgico. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vienen, pues, nacen todos los sacramentos y todas las acciones rituales que tiene la Iglesia, ¿no? A través de esa muerte y resurrección del Señor Jesucristo, fundador de la Santa Iglesia Católica. Entonces, con la expresión triduo pascual, que es una expresión reciente, o mejor dicho, puesta de moda a partir de los años 30 más o menos, se hace referencia a esa celebración de 3 días, ¿no? A ese tríptico celebrativo que comienza la tarde del Jueves Santo y concluye la tarde del Domingo de Pascua. Ya San Ambrosio, por ejemplo, en el siglo IV, habló precisamente de Triduum Sacrum, para referirse a esas etapas históricas del misterio pascual de Jesús, que durante 3 días, et passus, quievit et resurrexit, padeció, descansó, quievit es descansar muerto, obviamente, et resurrexit, y resucitó. San Agustín utiliza una expresión similar, Sacratissimum Triduum, para indicar los 3 días en que Cristo
fue crucificado, crucifixi, fue sepultado, sepulti, y fue resucitado, suscitati. El triduo pascual, actualmente en la liturgia romana, se compone de los siguientes momentos. Un prólogo, la tarde del Jueves Santo, por eso he dicho que el triduo pascual comienza con la misa in cena Domini, donde se recuerda la última cena de Jesús, la institución de la Eucaristía, del orden sacerdotal y el mandamiento del amor. Eso es el prólogo del triduo pascual. El primer día del triduo pascual es el Viernes Santo, donde se memora la muerte del Señor y por tanto toda celebración litúrgica es en torno a la pasión de Cristo. El segundo día del triduo pascual es el Sábado Santo, recuerdo de la sepultura del Señor, y por añadidura, obviamente, un día mariano, porque estamos acompañando la soledad de Nuestra Señora. Y el tercer día del triduo es el Domingo de Pascua, que comienza con la vigilia pascual, donde se come la resurrección del Señor, y termina con un epílogo en el rezo de las segundas vísperas de Pascua, o también llamada vísperas bautismales. Por tanto, si alguien nos dice de qué día se compone el triduo pascual, nosotros tenemos que decir de un prólogo, que es la misa in cena Domini, la tarde del Jueves Santo. El primer día es el Viernes Santo, donde se conmemora la muerte del Señor. El segundo día es el Sábado Santo, donde se recuerda la sepultura del Señor. El tercer día es el Domingo de Pascua, que comienza con la vigilia pascual y concluye con un epílogo con las segundas vísperas de Pascua o vísperas bautismales. Eso es el conjunto del triduo pascual, la composición del triduo pascual. Aquí queda claro esto, ¿verdad? Si no, pues lo preguntáis y vuelvo a repetir cómo se computa el triduo pascual. Para que no nos confundamos, porque hay gente que dice, no, el triduo pascual es Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Pascua. No, hombre, ¿no? ¿Y el sábado qué pasa con él? No, esta es la definición correcta del triduo. Prólogo del Jueves Santo, primer día Viernes Santo, muerte del Señor, segundo día Sábado Santo, sepultura del Señor, tercer día Domingo de Pascua, resurrección del Señor, y un epílogo con la segunda víspera de Pascua o víspera bautismal. Vamos a ver hoy el prólogo. El prólogo es la tarde del Jueves Santo, una tarde llena de emociones, de sentimientos encontrados, ¿no? Como lo expresa la lectura de Juan 13, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿no? Comienza ese texto diciendo Jesús que sabiendo que había llegado su hora en que había de salir de este mundo, en que todo había sido entregado al Padre y ahora tendría que salir, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es decir, que el corazón de Jesucristo se llena ahora de sentimientos encontrados por la alegría de salir de este mundo, ir al Padre, pero también por la pena de lo que había de venir, que es su muerte, y de dejar a sus discípulos huérfanos durante este tiempo hasta su resurrección, ¿no? A partir del siglo VII, la liturgia romana incorpora este día al triduo, ¿vale? Recordad que hasta el siglo VII el triduo no era ni más ni menos que un ayuno de viernes, de sábado por la noche. Y por tanto, es lo que se celebraba. En el siglo VII se introduce este día al triduo como un prólogo en el que se celebran 3 misas. La primera misa de la mañana, que ya no se celebra, pero en aquel momento sí, era la misa de reconciliación de penitentes, ¿vale? Era una misa en la que acudían los que estaban en el ordo penitencio, el orden de penitentes, para recibir la absolución y poder comer la Pascua la noche de la vigilia. En el rito hispano, esto se va a pasar al viernes a mediodía. Ya lo veremos cuando veamos el Viernes Santo. A mediodía había una misa funcional, que la expliqué la semana pasada, que se llama misa crismal. ¿Por qué decimos que era una misa funcional? Porque era una misa que celebraba en privado el obispo con el clero que tenía cerca para consagrar el crisma y los óleos, que se habían de usar en la vigilia. Por eso era una cosa meramente funcional. Y luego ya sí, por la tarde, con todo el pueblo de Dios,
se celebraba la misa in cena Domini, la misa de la cena del Señor. En un origen, luego ya no, pero en un origen estas misas no tenían prácticamente liturgia de la palabra, sino que comenzaban directamente por el ofertorio. Se sucedía una tras otra, comenzando por el ofertorio. Era lo que se llamaba, lo veremos el año que viene cuando estudiemos la historia de la misa, era lo que se llamaba la misa trifachata o cuatrifachata, ¿de acuerdo? Se hacían como 3 misas a la vez. Se empezaba una misa, se repetía y luego ya el ofertorio. Bueno, pues aquí se empezaba por el ofertorio, directamente la celebración de la misa. Hasta que en el misal romano-germánico, solo el misal romano-germánico del siglo X, solo se recogen las 2 últimas misas, el formulario de la misa crismal y el formulario de la misa in cena Domini, con las oraciones, con el prefacio y con todo lo que había que hacer. Esta misa in cena Domini tiene un rito especial, que es el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies lo conocemos, los primeros datos que tenemos es en la Jerusalén del siglo V. Claro, esto es como una idea que voy a daros para que entendáis el resto de la Semana Santa. La liturgia de Semana Santa es mutatis mutandi con algunos cambios, pero prácticamente la misma que se celebraba en Jerusalén en el siglo V. Lo sabemos por la peregrinajeria, que nos lo ha dejado, y prácticamente Jerusalén, que es la iglesia madre, la cuna de todo, su liturgia va a ser la liturgia madre, al menos en lo que respecta a la Semana Santa. En otras celebraciones del año puede variar, pero en la Semana Santa todos prácticamente hacemos lo mismo. Todas las tradiciones litúrgicas, unos de una manera, otros de otra, pero prácticamente hacemos lo mismo. Con lo cual, el origen del lavatorio de los pies lo encontramos en la Jerusalén del siglo XV. Perdón, del siglo V. Este rito es un rito muy complejo que necesitaría incluso 1 hora para él solo, porque actualmente este rito lo hacemos, bueno, hasta hace poco que el Papa Francisco cambió la disciplina, este rito simplemente era hacia varones, ¿vale? Al principio era el obispo el que lavaba en privado los pies de los sacerdotes, y por lo tanto era solamente un gesto episcopal, que rememoraba la ordenación sacerdotal instituida por Jesucristo. Hubo otro momento de la historia en que ya solamente es en que se aceptan varones, ¿vale?, que representan a los apóstoles, es una especie como de drama litúrgico, sobre todo a partir del barroco, una especie de drama litúrgico para conmemorar visualmente, plásticamente, lo que hizo Jesús en la última cena. Y esta es la disciplina más o menos que se ha mantenido hasta hace poco, que el Papa Francisco también admitió a las mujeres a lavarse los pies. ¿Por qué eran solo varones? Bueno, pues porque tiene unas reminiscencias sacerdotales, ¿no? Había una creencia de que era, digamos, el momento en el que el Señor había instituido sacerdotes. Cuando le dice a San Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces San Pedro dice, no, pues entonces la cara, los pies, la cabeza y todo lo que haga falta, ¿no? Ese tomar parte conmigo, en un momento se interpretó como algo sacerdotal, ¿no? No quiero decir, ojo, no estoy diciendo que el orden sacerdotal se diera por lavatorio de los pies, no estoy diciendo eso, pero sí digo que la Iglesia hizo esa interpretación al principio. En otras tradiciones litúrgicas y en otras comprensiones de la liturgia, este rito se entendió como algo bautismal. Bautismal. ¿Por qué? Porque Jesucristo, en ese momento, cuando San Pedro le dice eso, de lávame todo lo que tú quieras, está Jesucristo es cuando le dice, el que sea lavado ya no tiene necesidad de más purificación. Más o menos viene a decir así la cita. Entonces, otros comprendieron que podía ser un gesto bautismal, memoria del bautismo. Y entonces, en ese sentido, se admiten también a varones. Ya les digo que la disciplina actual ha cambiado con el actual pontífice, que lo hizo así de motu propio, ¿vale? Porque él quiso. En los siglos XIII-XIV se incorpora el solemne traslado del Santísimo para ser adorado y comulgado por los fieles al día siguiente. Claro,
Dense cuenta que el Viernes Santo se hacía la liturgia de los presantificados, es decir, se comulgaba con lo que se había consagrado el día antes y por tanto había que hacer un traslado. Claro, a medida que va creciendo en estos siglos precisamente la devoción al Santísimo Sacramento, por la herejía de Berengario, por la herejía de Wycliffe, por la herejía de Juan Hus, por la herejía luterana que va a venir después, pues claro, se incorpora esta procesión desde el altar mayor hasta un sitio de reserva, que antiguamente se llamaba monumento, pero esto es incorrecto hoy. ¿Por qué? Porque monumento en latín significa sepulcro, tumba, nicho, sepultura. Eso es lo que significa monumentum, ¿vale? Entonces, claro, el drama litúrgico consistía en que Cristo, inmolado en el altar, ahora era llevado por el sacerdote y acompañado por los fieles hasta su sepultura, hasta el monumento que era la tumba de Cristo. Y ahí permanecía hasta la Pascua, ¿no? La comprensión ha cambiado y por tanto ya no es correcto llamar monumento, sino que ahora gusta más en llamarse lugar solemne de la reserva, ¿vale? Lugar solemne de la reserva o solemne reserva del Santísimo. Así es como se denomina ese rito actual del Jueves Santo. Y otro rito característico de la misa del Jueves Santo es la expoliatio altaris, la desvestición del altar, ¿no? Cristo fue desnudado al subir a la cruz y el altar después de esto se desnuda, se queda en la pura piedra, en la pura materialidad, en la madera, en lo que esté hecho, porque es Cristo desnudo, muerto ante la mirada de los fieles. En este día se celebran tres cosas: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el amor fraterno. El amor fraterno por el mandamiento nuevo que dio el Señor, amaos los unos a los otros como yo os he amado. La Eucaristía porque es el día que consagró el pan y el vino, ¿verdad? Y el sacerdocio, bien por el lavatorio que os he dicho antes, esa comprensión, y la más correcta de decir es que se estudia el sacerdocio al decir lo de haced esto en memoria mía. Hay un mandato expreso de Cristo a los apóstoles de repetir, de renovar el sacramento de la Eucaristía. Bien, aquí había otra cuestión, pero no quiero entrar muy en ello porque es una cuestión un poco que está en estudio y es si uno se fija en las fechas de la Pascua judía y en las fechas de la última cena, se da cuenta de que Jesucristo no celebró el Pesaj pascual de los judíos, el Seder pascual. No celebró la cena de Pascua. ¿Por qué? Porque la cena de Pascua era el sábado y Cristo el sábado está en el sepulcro. La cena de Pascua fue antes, seguramente fuera el martes o el miércoles de esa semana. Y hay algunos que apuntan a que esa fecha la hace Jesucristo basándose en la tradición esenia, la Pascua de los esenios, que era antes que la Pascua, digamos, oficial judía, por tradiciones propias. De tal manera que Jesucristo celebra esa Pascua con ellos para que coincida la Pascua judía con su muerte. De tal manera que el cordero inmolado por los judíos la tarde del Viernes Santo, que era Parasceve, el día de la preparación de la Pascua, coincidiría con el sacrificio pascual de Cristo, cordero inmolado, verdadero cordero inmolado de la Pascua. De ahí que decir que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Bien, esa es la coordinación lógica que puede haber entre unas fechas y otras. Pero repito, es una cuestión que está un poquito pues debatida, ¿no? Hay mucha literatura de Enrico Mazza, de gente que está en Roma estudiando estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál fue la fecha de la Pascua? ¿Qué Pascua celebró el Señor? El centro del Jueves Santo es la misa in cena Domini. No se puede celebrar misa sin pueblo. Las tres oraciones expresan el sentido sacrificial del Señor y el sentido nupcial del banquete eucarístico. Las lecturas son Éxodo 12,
que es el texto de la Pascua de los judíos, cuando dice Yahvé a Moisés que pinte de sangre la Pascua, que coman las hierbas amargas, que con el fajín ceñido, con el bastón, que el cordero lo coma la familia, que se junten para comerlo, que no rompan ningún hueso, etc. Salmo 115, que es el gran salmo sacerdotal, el salmo levita. ¿Cómo pagará el Señor el bien que me ha hecho? Cumpliré mis votos al Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión y la sangre de Cristo. Primera Corintios 11, 23, 26, como segunda lectura, que es el texto pascual de Pablo, donde se recoge lo más antiguo de las palabras de la consagración. Hermanos, he transmitido una tradición que a mí me fue transmitida, que el Señor Jesús la noche de la Pascua tomó pan, lo partió, lo bendijo, lo dio diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, lo mismo hizo con el cáliz al terminar de la cena, etc. Y el Evangelio es Juan 13, 1, 15, que es el lavatorio de los pies. Expresión de este Evangelio es el lavatorio que se va a hacer luego, después de la homilía, donde antiguamente era un rito más complicado, que os he dicho que si era el obispo o los sacerdotes, que luego los sacerdotes son los varones. Actualmente hay una simplificación del rito. Simplemente el sacerdote va pasando por los que están puestos, los 12 personas que están puestas, ya hombre o mujer, lavando los pies. Mientras tanto, hay una serie de antífonas que se pueden ir cantando, como por ejemplo, Ubi Caritas et Amo. El prefacio es de nueva creación, porque aquí se puede emplear el prefacio primero de Eucaristía y se permite la concelebración, es uno de los días que está expresamente mandado, la concelebración de los sacerdotes. Este día sí es obligatorio incluso, obligatoria si varios sacerdotes, no se celebren misas individuales, sino concelebradas. Y bueno, pues hasta aquí un poquito la idea del Jueves Santo, y de la fecha de la Pascua, de la Pascua cristiana y su origen judío. Ya la próxima semana pues vamos a ver ya el viernes y el sábado santo. Así que yo termino aquí mi exposición de hoy, luego ya pasaré el material y ya estoy atento pues a las preguntas, a las dudas, a lo que ustedes quieran decir. Muchas gracias, Padre Francisco. Ujú. Invitamos a los hermanitos a que levanten su manito virtual para que puedan hacer las preguntas correspondientes sobre el tema que hoy el Padre ha expuesto. Voy a